Parihuarma realmente hubieron muchos vacíos que al final terminaron pasándole factura pues, ¿no? A todos aquellos que estaban dentro de este proceso. Bien, chicos, continuamos entonces. Ya hemos visto este caso, que me permite a mí decir que el área usuaria debe tener mucho cuidado cuando elabora el requerimiento, porque estos problemas tuvo que haberlo visualizado el área usuaria. Si no, lo tuvo que haber visualizado el comité de selección, si no, los proveedores. O, en todo caso, tuvo que haberlo visualizado el área de presupuesto al momento de hacer la certificación, ¿no? Tuvo que haber preguntado todo esto, cómo se va a distribuir. Si se les pasó a todos, justamente, los problemas cuando saltan en la ejecución contractual te van a llevar a este nivel de controversia. Y si no has considerado tú estos aspectos dentro de las bases, la entidad va a perder y el proveedor va a ganar. Y al final al proveedor se le paga. Hay otro caso que también me trae a la mente lo siguiente. El Congreso quiso tener, y digo quiso, tener su canal, ¿de acuerdo? Su canal del Congreso. Una señal abierta. Entonces tenía el permiso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero quien no le dio permiso fue el municipio de Lima. Ya las antenas las había licitado, las antenas, el proveedor las tenía listas para entregar. Pero ellos habían adjudicado hasta la instalación. Eso se llama llave en mano. En ese momento, cuando ellos iban a instalar, entonces solicitaron el permiso de autorización, ¿no? Del municipio, de la municipalidad donde se iban a instalar las antenas. Y como el Congreso, ese Congreso, digo, no, lo pedimos al municipio de Lima y ellos nos tienen que emitir inmediatamente. De eso ya hace más de 4 años. Entonces, esas antenas están guardadas en un almacén y están fundamentalmente hasta inservibles el día de hoy, por el tiempo y por no haber sido, digamos, instaladas en su momento. Y hasta el día de hoy el Congreso no tiene una señal abierta de televisión. Entonces, cuando se formula el requerimiento, tiene que ver todos los documentos que permitan como entidad la ejecución correcta de los procesos de selección. Hay otra obra que justamente estaba viendo el fin de semana, una ejecución de obra, donde se empieza la ejecución de la obra, pero el terreno en el que se está construyendo la obra no estaba saneado. Es decir, no había sido adjudicado al Estado y entregado al contratista para que se pueda realizar la construcción efectiva. Eso sucede muchas veces porque el área usuaria a veces nos dice, sí, ejecútalo nomás porque ya eso lo hacemos en el camino. Y a veces, pues, ese camino no es tan corto como ellos creen. Por ejemplo, en Huacho hay un trébol en la entrada de la ciudad. Entonces, tienen que, y acá también en el aeropuerto, en la ampliación del aeropuerto, se tuvo que expropiar las casas de todos esos terrenos colindantes al aeropuerto para hacer su ampliación. Lo propio sucedió allá en Huacho, ¿no? También se tuvieron que expropiar las casas por donde, en este caso, iba a pasar el trébol de acceso a la ciudad. Y sucedía que algunos no estaban de acuerdo y comenzaron a retrasar la ejecución del proceso. Definitivamente que el Estado tiene cómo actuar, ¿no? Porque basta con que le depositen una cuenta del valor, les comunique y simplemente lo expropia. Sin embargo, eso no amerita de que esto genere retrasos en la ejecución de la obra. Acuérdate que cuando el contratista contrata una obra, tiene un plazo de ejecución. Cuando se presentan estos problemas, lo que se va a hacer es, normalmente se puede cancelar, liquidar la obra, ¿no? Y el contratista, ¿cómo queda? Él puede hacer valer su derecho porque en el caso de las antenas no es su problema que el Congreso no haya tenido el permiso para la instalación. A él lo contrataron para entregar las antenas e instalarlas. Las antenas llegaron y estaban listas para instalarse, pero la entidad es la que no tuvo los requisitos, ¿no? Igual, en estas obras que les comento también, no tienen saneado el terreno, no pueden ejecutar la obra, ni iniciarla siquiera. Y en el caso que les comentaba, ya habían iniciado la obra, han tenido que paralizar. Entonces, estos problemas se van a presentar siempre y cuando el área usuaria no se tome el tiempo de generar un buen requerimiento. Pero no solamente eso, sino como le digo, hay varios filtros. Se le puede pasar al área usuaria, pero tiene que ir al área especializada de la entidad. Y de ahí,
Si se les pasa a ellos dos, va a bajar al comité de selección, donde tienen que también hacer el análisis y hacer todas las preguntas respectivas para que el proceso fluya, ¿de acuerdo? Sin ningún problema y con total normalidad. Esta área usuaria, como ven acá, requiere los bienes, servicios y obras, o canaliza los requerimientos formulados por otras áreas según las especialidades y funciones. En un ejemplo de esto, podríamos decir que si yo voy a comprar un equipo de telecomunicaciones, entonces no lo puedo, yo como usuario lo formulo, pero el órgano encargado de contrataciones o el comité de selección, para poder llegar a comprar estos equipos que tienen un alto nivel de especialización, deben de llamar al especialista para que los pueda involucrar y darle las explicaciones respecto a cómo es que ellos han determinado, ¿no? El requerimiento, de tal manera que ellos también puedan tener el conocimiento profundo de qué es lo que van a comprar y en función a eso puedan ver cuáles son las aristas que se puedan presentar para el proceso, la ejecución del proceso de contratación. Y como habíamos visto también, el comité de selección puede solicitarle a cualquier área especializada que los asesore. Y estos tienen por obligación que asistirlos. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de reformulación por errores. Eso casi nunca sucede, ¿no? Pero está en la norma. O de eficiencias técnicas que repercuten en el proceso de contratación. Muchos de los problemas que se presentan en los procesos de contratación y llevan a controversia justamente son las deficiencias técnicas de los productos. Esta área usuaria debe colaborar y participar en la planificación de las contrataciones. No solamente debe emitir su requerimiento, sino participa. Por eso es que se recomienda que una persona del área especializada o una persona del área usuaria forme parte del comité de selección. Esta también va a verificar las contrataciones efectuadas a su requerimiento previa conformidad. Ojo, supongamos lo siguiente. Supongamos que estamos pidiendo, se me ocurre, equipos de cómputo con ciertas características. Lanzamos la indagación de mercado y los proveedores nos manifiestan de que esas características ya no existen, porque ya están en una versión muy superada a la que ellos están solicitando. Y como consecuencia de eso, ojo, los ofertantes, o en este caso participantes, han hecho las observaciones. Con esas observaciones nosotros enviamos, como logísticos, enviamos el requerimiento a la usuaria para que haga las correcciones con las observaciones del mercado. Y ellos nos tienen que devolver las observaciones levantadas, ¿no? Con un nuevo requerimiento, que no tenga los problemas que se presentaron en el principio. Pues todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta al momento de contratar, señores. Ahora, si hablamos de requerimiento propiamente dicho, el requerimiento debe tener ciertas características. En principio, tenemos que tener en cuenta que si son bienes, hablamos de especificaciones técnicas. Si son servicios, hablamos de términos de referencia. Y si son obras, hablamos de expediente técnico. Pero acuérdate que para poder tener tú el expediente técnico, tienes que haber contratado previamente una consultoría para elaboración del expediente técnico. Cuando haces obras, tú tienes un proceso para el expediente, tienes un proceso para ejecutar la obra y tienes un proceso para la supervisión de obras. Entonces, cuando es contratación de obras, realizas 3 procesos, que es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora, el requerimiento, los requisitos o parámetros, ¿de acuerdo? Puedes revisar el artículo 16 de la Ley de Contratación del Estado, el artículo 29 del reglamento. Esto te va a dar una mayor luz al respecto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? El requerimiento lo puede formular un área diferente al usuario, pregunto. Les pregunto, señores, ¿ustedes creen que el requerimiento lo puede formular? ¿Usted cree que el requerimiento lo puede formular un área diferente al área que lo va a usar, el área usuaria? No, porque supuestamente todo nace desde la persona que requiere el servicio o el producto. Efectivamente. Sin embargo, el órgano encargado de las contrataciones tiene que dar el visto bueno al área usuario.
Y cuando Claro. ese requerimiento sufre modificaciones, el área usuaria tiene que dar el visto bueno a esas modificaciones para continuar el proceso. Una Sí, consulta. Sí, adelante. Bien es cierto lo que dice mi compañera, ¿no? Pero en caso de que hay un área técnica especializada que afiance o respalde ese requerimiento, porque ten en cuenta que a veces el usuario, digamos que solo quiere tal cosa, pero él no sabe más del tema o del equipo que quiera comprar. eso pasa con, por ejemplo, lo que decía el profesor, los sistemas informáticos o las computadoras. Un usuario X te puede pedir una computadora, pero si es un usuario que está en tema de diseño, va a pedirte una computadora para diseño. Quien te apoya ahí o el soporte es sistemas que te da las especificaciones técnicas de la computadora que necesita para lo que requiere el trabajador, o bueno, en este caso el usuario. Efectivamente. Eso se llama canalizar. Los requerimientos, el área usuaria sí puede canalizarlo por el área especializada. Si en este caso hablamos de computadoras, lo manda por el área de, ¿cómo se llama?, de tecnología e información. Y ellos deben de determinar las características técnicas, deben asesorarlo, ¿no? Para que el requerimiento, como decíamos antes, tenga menos errores y conlleve a la eficiencia de la compra en los plazos establecidos. Canalización, acuérdense de eso. Ahora, a fin de que el requerimiento no tenga observaciones. Pero adicionalmente a esto, también se debe verificar que no solamente esa área requiere el equipo, sino que puede ser que esa compra no solamente sea necesidad de un área, sino sea de varias áreas en la entidad, y que exista presupuesto que se haya considerado en el presupuesto y en el plan de contrataciones. Entonces, esa información te la tiene que brindar el área especializada y también el área logístico, que es el que maneja el pacto. Cuando elaboras el requerimiento, tienes que definir la finalidad pública de la contratación, que es diferente a la denominación de la contratación. La denominación puede ser no compra de computadoras para el área de diseño y soporte virtual, ¿no? La denominación puede ser proceso número 2, licitación pública, compra de equipos de cómputo para el área, en este caso de diseño gráfico y soporte visual. La finalidad pública puede ser, ¿no?, brindar un mejor nivel de comunicación a los usuarios finales. Finalidad pública. Entonces, la finalidad tiene que ver con el propósito o el beneficio que le vas a otorgar o el resultado que vas a generar en los usuarios finales. Mientras que la denominación se refiere más a lo que vas a comprar. La finalidad tiene que ver con lo que va a impactar, ¿no? ¿Por qué compras? ¿Para qué compras? Mientras que la denominación de la contratación es simplemente el nombre de la contratación. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque son los dos primeros puntos que en la guía aparecen para formular el requerimiento. Entonces, la finalidad tiene que ver con los fines de interés público que están relacionados con el plan operativo institucional, que son acciones y objetivos, y que a su vez están considerados dentro del PEI, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir nosotros lo siguiente. En el caso que yo quiera adquirir vehículos automotores, puedo decir, el presente proceso de selección busca contar con vehículos automotores, autos y camionetas, que permitan renovar la flota vehicular para el cumplimiento de las funciones y actividades propias de la entidad. Eso como finalidad. Y denominación será compra, proceso, licitación pública número tal, para compra de autos y camionetas. ¿Qué características debe tener el requerimiento? Debe ser objetivo, lo que se va a comprar, el momento, bajo qué condiciones, ¿de acuerdo? Y dónde se va a recepcionar. El requerimiento debe ser razonable, es decir, no debe exigir información costosa que permita reducir la cantidad de postores. Esto en contravención con la pluralidad de postores, ¿no? La pluralidad de postores involucra que la mayor cantidad de postores deben estar dispuestos a ofertar. Los requerimientos deben ser congruentes con las necesidades y finalidad de la institución.
y deben ser oportunos, es decir, se deben de comprar en el momento preciso. Ahora, les pregunto, si tú formulas mal un requerimiento, si nadie observa, supongamos lo siguiente, supongamos que yo les pido un repuesto para nuestros vehículos, pido un repuesto para los vehículos y le digo, tiene que ser un repuesto marca Toyota, porque nuestra flota es pura camionetas Toyota. Pregunto, ¿eso puede ser sujeto a observación o no en el requerimiento? En el requerimiento no va marcas. Ah, muy bien. Siempre y cuando no exista dos cosas. La estandarización. Acuérdate de esto, Fernando. Si tú vas a comprar lubricantes para los helicópteros, es diferente que comprar lubricante para los aviones. Si compras lubricante para los helicópteros, que normalmente son lubricantes de fábricas de Rusia y de Ucrania, que es a donde se compran. Entonces, lubricante de procedencia europea puede indicar que es diferente a comprar lubricantes para aviones, porque los aviones normalmente se compran a Francia o normalmente a Estados Unidos. El lubricante tiene que indicarnos la procedencia. No podrá indicar la marca siempre y cuando no exista estandarización. Este impedimento se salva cuando se genere el proceso de estandarización, que es un punto que vamos a ver un poco más adelante. ¿Comprendido, Fernando? Entonces, tu respuesta es una verdad cierta, pero hay que tener este punto de observación. Muchas gracias. Entonces, chicos, de elementos particulares, ¿no? Como este aceite, le decía, para motor de aviones, entre otros. ¿Se puede comprar a un proveedor único, hacer requerimiento y saber ya quién va a ganar y poner todas las coordinaciones a su... No. Muy bien. Sin embargo, cuando existe un solo representante, es la excepción, cuando existe un solo representante o un solo distribuidor o una sola empresa te puede dar el servicio, lo que normalmente se hace es la estandarización y a partir de ahí, de acuerdo, puedes ejecutar esa compra. O también puedes comprarla por proveedor único. Por ejemplo, ¿cuántas empresas dan servicio de mantenimiento a los ascensores? Solamente representantes. Entonces, en esos casos, la norma ha establecido que tú tienes consideraciones y excepciones. Entonces, hay excepciones que vamos a ver más adelante al respecto. ¿Qué contenido obligatorio deben de tener para formular, en este caso, las especificaciones técnicas y los términos de referencia? Bueno, si hay registros técnicos, se deben cumplir. Si hay normas metrológicas y sanitarias, se deben cumplir. Si hay reglamentos y demás regulaciones, deben estar considerados dentro de las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, el plan de COVID es bastante solicitado en diversas contrataciones, considerado dentro de un pronunciamiento de sala plena del Tribunal de Contrataciones Estatal, la 004 del año 2020. Los requerimientos ya sabemos, para bienes, servicios y obras tenemos nombres diferentes. La finalidad pública es algo que se ha agregado ahora último, el año pasado, a través del Decreto Supremo 162 de Economía y Finanzas del 26 de junio de 2021. Por otra parte, bajo qué condiciones se va a contratar y ejecutar el contrato, ¿no? Según lo que ya existe como experiencia histórica, según como lo que ya existe en otros procedimientos de otras instituciones. Ya habíamos dicho que una de las condiciones de calificación es la capacidad legal, que involucraba que las personas estaban habilitados para poder contratar, o que básicamente tenían los permisos del órgano rector del tipo de servicio bien que ellos nos iban a brindar. Y habíamos puesto el ejemplo de si contratamos servicios de vigilancia y necesitamos que las personas tengan armamento, deben tener un permiso de la DISCAM para ese efecto, ¿no? La capacidad técnico profesional se refiere fundamentalmente a que las personas deben de tener, las personas que van a ejecutar la obra o la persona que va a dar la consultoría, debe tener cierto nivel de experiencia, cierto nivel de formación, sustentado fundamentalmente a nivel de medios probatorios, ¿no? Que en este caso son facturas, son informes, son abonos en cuenta,
por los servicios realizados, ¿no? La experiencia del postor en la especialidad. Supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros vamos a hacer una obra y la obra dice que voy a hacer un puente, ¿no? Y esta obra para ejecución del puente involucra que tengas como máximo, te pueden pedir con experiencia de postor 3 veces el valor referencial, porque es obra, y valor estimado cuando es bien o servicio. Entonces, pero ellos han solicitado una vez el valor referencial. ¿Cómo sustenta la empresa que tiene experiencia a través de sus documentos? Es decir, todo lo que ha facturado por servicios iguales. Ahora, cuando se presenta este nivel de experiencia, puede ser fundamentalmente que tengo 2 empresas. Una de ellas presenta documentos por experiencia por 1 millón de soles. Y la segunda presenta un documento por 2 millones de soles de experiencia. Pero en esos 2 millones de soles, ellos están consorciados al 50%. ¿Qué significa? Que yo de la segunda empresa, de esa factura de 2 millones, solamente voy a tomar la parte que le corresponde a la empresa. No voy a considerar los 2 millones como experiencia de este segundo postor, sino que voy a considerar solamente 1 millón. Por lo tanto, la experiencia va a ser el millón del primero y 1 millón del segundo. ¿Qué es un consorcio? Es la agrupación de varias empresas para poder presentarse a un proceso de contratación. ¿Ok? ¿Y qué pide el expediente? El expediente técnico pide que su experiencia llegue a 1,5 millones. Con los 2 millones estoy por encima. Entonces, esta empresa, ojo, sí califica. Sí califica para continuar dentro de la evaluación que va a permitirnos determinar quién va a obtener la buena prueba. Entonces, la solvencia económica simplemente tiene que ver, como le decía, con la capacidad que tiene la empresa para demostrar que tiene las espaldas suficientes, la capacidad financiera para ejecutar la obra. El requerimiento debe considerar todos estos aspectos que les acabo de indicar. Y como se dan cuenta, muchos de estos aspectos se terminan de perfeccionar con la indagación de mercado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de esto, caballeros? ¿Señoritas? Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Entonces la homologación. Esto de acá me va a tomar tiempo. De acuerdo, estamos con la hora. Simplemente vamos a revisarlo. Ya en esta siguiente clase que va a ser el lunes vamos a profundizarlo. Ok, pero ya les dejo la idea. Y quiero mostrarles también respecto a lo que le decía Fernando, a su compañero Fernando, respecto a la estandarización. En principio, la homologación es un proceso mediante el cual las entidades del Poder Ejecutivo, es decir, los que dictan políticas, que son los ministerios, ¿de acuerdo? Políticas sectoriales, que formulan políticas nacionales o sectoriales, uniformizan las características técnicas y los requisitos de calificación de aquellos requerimientos en general relacionados con el ámbito de su competencia, bajo la guía de Perú Compras. Entonces, ¿qué era Perú Compras? La central de compras. Estos señores determinan si el bien es permanentemente solicitado por varias entidades, ¿de acuerdo? Dentro de un tiempo determinado, es decir, durante el año fiscal. Entonces, una de estas entidades perteneciente a un sector, es decir, básicamente los ministerios, pueden homologar y elaborar la ficha técnica de ese producto. Y a partir de ahí, cada vez que se tenga que comprar ese bien o ese servicio, tienen que utilizar la ficha técnica. Pero no solamente eso, sino que tienen que hacer una adjudicación certificada o si está dentro del catálogo electrónico de bienes y servicios, tienen que hacer una contratación electrónica con acuerdo marco. Eso lo vamos a ver en el detalle. Pero básicamente acá nada más, la homologación, ¿quién las hace? Las hacen los ministerios. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, y ahí viene el ejemplo que les había comentado en algún momento, ¿no? Si dentro de la Marina van a pedir chompas para el invierno y la dependencia del norte tiene unas chompas azules, azul marino. La de acá del Callao pide una azul cielo. Y la del sur, de acuerdo, pide un azul
digamos que OK. Entonces, ¿qué es lo que hace la institución? La institución lo que hace es estandariza, ¿de acuerdo? Uniformiza la calidad de la prenda, ¿ok? El tipo de tela, las pruebas